Soy Enrique Guiarte de los Agustinos Recoletos, me da mucho gusto saludarles. En esta ocasión quiero hablarles sobre la liturgia en el mundo agustiniano. Nosotros cuando acudimos a la celebración de la misa, creemos que la celebración de la misa tiene una vida muy corta. Es decir, algunos suelen hablar que nuestra misa pues solamente se remonta al Concilio de Trento, por irnos un poquito lejos del siglo XVI, o algunos posiblemente piensan que la celebración de la misa se remonta al Vaticano II, que terminó el año 1965. Y nos olvidamos que ya en los albores de la cristiandad y al principio de la misma Iglesia ya existía una celebración litúrgica. San Agustín será heredero de esa liturgia de los primeros siglos de la Iglesia Católica, y de ella tenemos huella no solamente en las obras de San Agustín, sino también en los vestigios arqueológicos que tenemos de la Basílica de la Paz de Hipona. A principios del siglo XX, un especialista francés llamado Marek se dirigió a Hipona, los restos que quedaban de esta ciudad de Hipona, y comenzó a excavar estas ruinas de Hipona, sacando a la luz diferentes monumentos de la ciudad, pero sobre todo sacando a la luz lo que los especialistas creen que es la Basílica de la Paz, es decir, la Basílica principal de Hipona. En Hipona existían diferentes basílicas, una dedicada al mártir Santiógenes, otra dedicada a los 20 mártires. Había diferentes iglesias dentro de Hipona, pero la iglesia fundamental, la iglesia más importante, era llamada así, la Basílica de la Paz. ¿Por qué Basílica de la Paz? Le toca vivir a San Agustín un momento de una gran división interior dentro de la iglesia. Cuando San Agustín se convierte en obispo de Hipona, la iglesia del norte de África llevaba prácticamente un siglo dividida entre católicos y donatistas. Y lo que se busca ante todo es la paz, que pueda reinar la unidad y la paz. Y en esa Basílica de la Paz se celebraba la liturgia. Cuando podemos ver los restos arqueológicos de esta Basílica de la Paz, nos damos cuenta que la liturgia de la celebración de la misa se celebraba de una forma muy similar a la forma en la cual nosotros la celebramos hoy. Nos damos cuenta de que el altar está colocado en la parte frontal de la iglesia y no de espaldas al público, de espaldas al pueblo de Dios, como sucedía en toda la tradición, sobre todo medieval y después del Concilio de Trento. El altar, por lo tanto, está colocado en el frente. Al contemplar las naves de la iglesia y al ver las referencias de los sermones agustinianos, sabemos que no existían bancos dentro de la iglesia. San Agustín hace en muchas ocasiones referencia a que el pueblo lo está escuchando de pie, mientras que él está sentado. Por lo tanto, sabemos que en tiempos de San Agustín no existían estos bancos, no existían estos lugares para sentarse. La gente acudía a la celebración litúrgica y permanecía de pie. Conocemos también, por las mismas costumbres del norte de África, tanto de Cartago como de Hipona, Cartago es la ciudad más importante del norte de África, que estaban divididos en grupos. Por una parte, dentro de la nave de la iglesia, se encontraban las mujeres y de la otra parte se encontraban los hombres. Por lo tanto, ahí escuchaban y vivían la liturgia. Existía también un pasillo central y existía una balaustrada antes del altar, balaustrada que era utilizada para impedir que los fieles subieran al altar. Nos recuerda San Agustín que en diferentes celebraciones masivas, tenemos que recordar celebraciones como las fiestas de los mártires, o bien las grandes fiestas de la cristiandad, como pueden ser la fiesta de la Navidad, pero sobre todo la fiesta de la Pascua. Nos recuerda San Agustín que la gente no cabía prácticamente en la iglesia, que estaban unos casi encima de otros, y por lo tanto para impedir que la gente invadiera también el área del altar, estaba colocada una balaustrada para señalar lo que es el presbiterio y el ámbito sagrado. Por lo tanto, se vivía allí la liturgia, marcando estas diferencias de espacios, con un pasillo central para esas procesiones solemne de entrada, y el obispo celebraba en esta parte principal del altar, rodeado de sus sacerdotes. Por lo tanto, la liturgia, no pensemos que es un invento solamente del Concilio de Trento, o que es un invento del Vaticano II. Cuando nosotros acudimos a la celebración de la misa, tenemos detrás de nosotros una riquísima tradición, la tradición de la Iglesia Católica, tanto de Oriente como de Occidente, que hoy pervive en nuestra propia celebración. Por eso cuando acudimos a una celebración litúrgica, sintámonos unidos no solamente con la Iglesia actual, sino con la Iglesia universal de todos los tiempos, y disfrutemos ese sabor que tienen todos los ritos, que son ritos, muchos de ellos,
con una gran historia y con una gran profundidad. Soy Enrique Aguiar de los Agustinos Recoletos y me ha dado mucho gusto acompañarles.